He guardado este secreto durante muchos, muchos años. No es fácil hablar de lo que viví. No es fácil recordar aquella mañana en el cementerio. Pero hoy, por primera vez, voy a contarlo todo. Porque lo que mis ojos vieron va más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Trabajé como sepulturero durante décadas, día tras día, enterrando cuerpos, cerrando tumbas, presenciando el dolor de las familias. Vi madres llorar desconsoladas, padres desmoronarse, niños aferrarse a los ataúdes de sus abuelos. La muerte se convirtió en mi compañera silenciosa. Aprendí a convivir con el llanto, con el vacío, con el fin. Pero aquel día fue distinto. Desde temprano, el ambiente se sentía extraño. El cielo estaba cubierto de nubes doradas. El aire era pesado, pero al mismo tiempo sereno. Había un silencio raro, como si el mundo entero contuviera la respiración. Llegó la familia. Eran muchas personas, vestidas de luto, abrazándose, intentando consolarse en medio del dolor. El difunto era un hombre muy querido en el pueblo. Todos hablaban de su bondad, de su generosidad, de su fe inquebrantable. Cuando comenzamos a bajar el ataúd, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Pero no era miedo, era respeto. Un respeto profundo por lo que estaba a punto de presenciar. Y entonces sucedió. El viento cesó de golpe. Los pájaros, que siempre acompañaban esos momentos, con sus cantos, enmudecieron. El aire se volvió cálido, pero no de manera natural. Era como un calor que venía de adentro, de lo más profundo del alma. Levanté la vista, y allí lo vi. En medio de las nubes doradas se formó una luz intensa, pura, imposible de describir con palabras humanas. Y dentro de esa luz, una puerta apareció. No era una puerta común, era gigantesca, dorada, con grabados que parecían moverse, respirando vida propia. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto para mostrarme algo que no debía ver. Sentí que el tiempo se detenía. Los sollozos de la familia desaparecieron de mis oídos. Solo existía esa luz. Y yo. Entonces, una voz suave, profunda, habló dentro de mi ser. Este hombre ha sido recibido. Sus pasos ahora caminan en la luz eterna. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera contenerlas. No era tristeza, era la certeza de estar presenciando un milagro. Esa fue la primera vez que vi la puerta del cielo abrirse ante mí. Cuando era joven, jamás imaginé que mi destino me llevaría a convivir, día tras día, con la muerte. Mis amigos soñaban con viajar, con tener grandes negocios, con formar familias numerosas. Yo, en cambio, terminé siguiendo el oficio de mi padre. Él también fue sepulturero. Me llevaba al cementerio cuando aún era un niño. Me enseñaba cómo cavar las fosas con precisión, cómo preparar el terreno para los entierros. Me decía siempre: «Hijo, aquí no hay espacio para el miedo. Aquí solo hay respeto». Y así, poco a poco, fui entendiendo la magnitud de esa tarea. Mientras mis compañeros jugaban en la plaza o asistían a fiestas, yo pasaba mis tardes rodeado de lápidas, cruces y silencios eternos. Aprendí a leer los nombres en las tumbas, a imaginar las historias detrás de cada rostro, de cada vida que terminaba bajo tierra. Al principio, debo admitirlo, sentía escalofríos. Era imposible no pensar en el vacío, en lo desconocido que nos espera después de exhalar el último suspiro. Pero con el tiempo
Esa sensación cambió. La muerte dejó de ser una enemiga aterradora para convertirse en una compañera silenciosa, siempre presente, pero jamás invasiva. Me hice hombre rodeado de lágrimas y despedidas. Vi familias destrozadas, despidiendo a sus seres queridos, abrazados entre ellos, buscando consuelo en medio de la tragedia. Algunos gritaban al cielo, otros se arrodillaban junto al ataúd, suplicando una segunda oportunidad. Otros más simplemente callaban, incapaces de pronunciar palabra alguna, congelados por el dolor. Yo observaba todo en silencio. Mi trabajo era estar allí. Cavaba la tierra, acomodaba las flores, cerraba las fosas. Cada movimiento debía ser exacto, respetuoso, casi sagrado, porque aunque para muchos los cementerios son lugares de miedo y oscuridad, para mí siempre fueron espacios de profunda reverencia. Con el tiempo, comencé a reconocer los patrones de cada entierro. Las familias ricas llegaban en largos cortejos, con coches lujosos, flores exóticas y sacerdotes que recitaban palabras elegantes. Las familias humildes, en cambio, llegaban con miradas cansadas, con coronas sencillas, pero cargadas de amor verdadero. La muerte, entendí muy pronto, no distingue clases sociales. Aquí, bajo la tierra, todos descansan por igual. Enterré a niños que jamás pudieron caminar. Enterré a jóvenes que partieron demasiado pronto. Enterré a ancianos que vieron pasar un siglo entero. Cada uno de ellos dejó una historia inconclusa, un vacío en el corazón de quienes los amaban. Y yo era el último en ver sus rostros antes de que la tierra los cubriera para siempre. Durante años, mis días fueron una rutina casi ritual. Llegaba temprano al cementerio, revisaba las órdenes de entierro del día, preparaba las herramientas y comenzaba el trabajo de cavar. Las mañanas eran frías, muchas veces envueltas en niebla. Los árboles susurraban con el viento y las aves parecían respetar aquel silencio tan sagrado. Aprendí a hablar poco, a escuchar mucho. Algunos familiares buscaban consuelo en mí, aunque yo no tuviera palabras mágicas para aliviar su dolor. ¿Usted cree que él está en un lugar mejor?, me preguntaban con lágrimas en los ojos, y yo, con la mayor sinceridad del mundo, les respondía: yo creo que el amor nunca muere. Esa era mi forma humilde de ofrecerles un rayo de esperanza. Con los años, fui testigo de muchas cosas que escapan a la lógica humana. Escuché relatos de personas que afirmaban haber sentido la presencia de sus seres queridos incluso después de enterrarlos. Algunos hablaban de sueños reveladores, de señales en el cielo, de aromas misteriosos que llenaban sus habitaciones en las noches de soledad. Nunca los juzgué, porque, en el fondo, yo también sentía que había algo más allá de la muerte, algo que mis ojos, aunque acostumbrados a ver cuerpos inertes, no podían captar por completo. Pasaron los años. Me convertí en el sepulturero más antiguo del pueblo. Los vecinos me saludaban con respeto, algunos con cierta admiración, otros con un poco de temor. Don Ernesto, ¿cómo puede usted soportar tanto dolor todos los días?, me preguntaban, y yo simplemente respondía: porque sé que después de la muerte no todo termina. Esa certeza se fue fortaleciendo dentro de mí, con cada entierro, con cada despedida. Pero jamás, en todos mis años de trabajo, jamás imaginé que un día mis propios ojos serían testigos de un milagro celestial, algo que cambiaría mi vida para siempre, algo que, hasta el día de hoy, al contarlo, todavía hace que mi corazón tiemble de emoción y reverencia. La puerta del cielo, esa puerta que vi abrirse aquel día,
No fue una simple visión, fue una confirmación de que la vida no termina en este mundo. Y ahora, al recordar cada detalle de mi trabajo como sepulturero, entiendo que quizás todos estos años solo fueron una preparación para presenciar ese instante único, el instante en el que el velo entre la vida y la eternidad se rasgó ante mis propios ojos. Aquella mañana, lo recuerdo como si hubiese sido ayer, amaneció distinta. Desde que salí de mi casa, sentí que el aire estaba cargado, como si una electricidad invisible flotara en el ambiente. No era el frío habitual de las mañanas en el Schlossenseindur cementerio. Era algo más, algo que no podía explicar. Caminé lentamente hacia el terreno asignado. Sabía que ese día sería complicado, no solo por el trabajo físico, sino por la carga emocional que traía consigo. El difunto era don Alejandro, un hombre querido por todo el pueblo. Durante años ayudó a los más necesitados, prestaba dinero sin cobrar intereses, llevaba alimentos a los huérfanos, visitaba a los enfermos en el hospital. Era un hombre de fe profunda, de esos que asisten a misa cada domingo, que rezan cada mañana y cada noche. Por eso, su partida fue un golpe duro para todos. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por la ciudad. Las calles se llenaron de murmullos, de lamentos, de oraciones por su alma. Cuando llegó el día del entierro, una multitud se reunió en el cementerio. Nunca había visto tanta gente para un entierro. Familias enteras, amigos, vecinos, sacerdotes, incluso personas que jamás lo conocieron personalmente, pero que fueron tocadas por sus actos de bondad. Las mujeres vestidas de negro sostenían pañuelos empapados de lágrimas. Los hombres, serios, con rostros abatidos, se mantenían de pie, tratando de sostener la compostura. Los niños, algunos muy pequeños, preguntaban en susurros por qué todos lloraban. El ataúd, cuidadosamente decorado, fue transportado en una carroza antigua tirada por caballos negros. Era un escenario solemne, casi místico. Mientras los asistentes seguían la procesión, el cielo comenzó a transformarse. Al principio, apenas eran unas nubes esponjosas cubriendo el azul del firmamento. Pero, poco a poco, esas nubes empezaron a adquirir un tono dorado, como si un fuego suave las iluminara desde dentro. El sol, que hasta ese momento brillaba intensamente, comenzó a difuminarse detrás de ese resplandor celestial. El viento, que había sido apenas una brisa, se tornó más fuerte, pero no helado. Era un viento tibio, casi acogedor, que envolvía a todos los presentes en un susurro constante. Algunos comenzaron a persignarse, otros, nerviosos, miraban al cielo con rostros de asombro. Yo mismo sentí un escalofrío diferente a todos los que había experimentado en mis años de sepulturero. Había algo más allí, algo que se estaba preparando para manifestarse. Mientras colocábamos el ataúd sobre las correas para bajarlo a la tumba, el viento cesó de golpe. Un silencio absoluto cayó sobre el cementerio. Ni un solo pájaro cantaba, ni el más mínimo sonido de las hojas moviéndose. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse, suspendido en un instante de espera. Entonces sentí una presión en el pecho. No era dolor, era una presencia, una sensación de que alguien o algo estaba allí, observándonos desde lo alto. Los familiares comenzaron a llorar más fuerte, pero sus llantos parecían lejanos, como si mi mente solo pudiera enfocarse en lo que estaba por venir. Bajamos lentamente el ataúd hasta que descansó sobre el fondo de la fosa, y en ese preciso instante el cielo cambió. Las nubes doradas se abrieron como dos cortinas gigantes.
Un rayo de luz pura descendió, directo hacia la tumba. No era luz común, no era el sol atravesando las nubes, era una luz blanca y dorada, tan intensa que parecía tener vida propia, pulsando suavemente, como el latido de un corazón celestial. Nadie se movía. Los asistentes estaban petrificados, algunos con la boca abierta, otros con las manos unidas en oración. Yo, incapaz de apartar la vista, sentí que mis rodillas temblaban, pero al mismo tiempo una paz profunda me sostenía de pie. En medio de esa luz comenzó a formarse una figura. Al principio era difusa, como un espejismo, pero poco a poco tomó la forma de una puerta majestuosa, una puerta que ningún artesano humano podría haber construido jamás. Sus bordes dorados brillaban con un resplandor cálido. Sus grabados parecían moverse, como si cada símbolo contara una historia milenaria que mi mente no lograba comprender. Era la mismísima puerta del cielo. El aire estaba cargado de una energía indescriptible. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de absoluta reverencia. En ese instante, comprendí que estábamos presenciando algo sagrado, algo reservado solo para los elegidos. Y ese hombre, don Alejandro, estaba siendo recibido por el propio cielo. Nadie decía palabra alguna. El sacerdote, que hasta ese momento dirigía la ceremonia, cayó de rodillas, murmurando oraciones en latín. Las mujeres sollozaban mientras levantaban sus manos al cielo. Los niños, quizás inocentes ante lo incomprensible, sonreían, como si vieran algo hermoso, y yo sentí, por primera vez en mi vida, que el velo entre este mundo y el otro se había roto. Era el día del entierro extraño, el día en que la puerta del cielo se abrió ante mis ojos mortales, y desde aquel día mi vida jamás volvió a ser la misma. A medida que bajábamos el ataúd de don Alejandro, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era miedo, tampoco tristeza, era paz. Una paz tan profunda, tan diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. El aire parecía detenerse, los sollozos de la familia, los murmullos del sacerdote, incluso el crujido de la cuerda deslizándose. Todo se fue apagando. Los pájaros, que minutos antes revoloteaban entre los árboles, desaparecieron por completo. Ningún sonido, ningún movimiento, solo ese extraño y absoluto silencio. Un silencio que, lejos de asustarme, me envolvía en una sensación de calma sobrenatural. Entonces lo vi. Por detrás de las nubes doradas que seguían suspendidas sobre nosotros, comenzó a filtrarse una luz. Al principio pensé que podía ser el sol, pero rápidamente me di cuenta de que no. Aquella luz no era solar, era diferente, más pura, más intensa, pero sin lastimar la vista. No tenía ese resplandor cegador del mediodía, ni ese tono rojizo del atardecer. Era como si emanara directamente de algún lugar más allá de nuestro mundo. Su color era difícil de describir. No era solo blanco, ni solo dorado. Era una mezcla perfecta, como si cada partícula de esa luz llevara consigo vida, calor y amor en su forma más pura. El ataúd tocó el fondo de la fosa con suavidad, como si incluso la tierra misma estuviera honrando la partida de ese hombre. Me quedé de pie junto a la tumba, incapaz de apartar la vista del cielo. La luz comenzó a expandirse lentamente, iluminando todo el cementerio con un resplandor suave y uniforme. Los rostros de los familiares brillaban bajo aquel manto celestial. Algunos comenzaron a llorar más fuerte, pero esta vez sus lágrimas no parecían solo de dolor, sino también de asombro. La gente se miraba unos a otros sin entender del todo lo que estaba ocurriendo.
Algunos se arrodillaron sin pensarlo, movidos por una fuerza invisible. Otros juntaron sus manos y empezaron a rezar en voz baja. Hasta el sacerdote, un hombre ya mayor y experimentado, tenía los ojos húmedos, repitiendo oraciones en susurros mientras miraba hacia arriba. Entonces sucedió algo aún más inexplicable. Comenzaron a descender pequeños destellos desde el cielo. Eran como diminutas partículas de luz, flotando lentamente en el aire, casi como nieve, pero brillando con un fulgor dorado. Cada partícula parecía tener vida propia, girando suavemente mientras caía, sin tocar el suelo, manteniéndose suspendida a pocos centímetros de nuestras cabezas. Yo extendí mi mano instintivamente. Una de esas partículas se posó en la palma de mi mano. Sentí un calor reconfortante, una sensación indescriptible de bienestar, como si todas las cargas de mi alma hubieran sido aliviadas en ese instante. No podía hablar, no quería hablar, solo quería permanecer allí, inmóvil, absorbiendo aquel momento sagrado. Fue entonces cuando escuché algo. Al principio creí que era el viento, pero no, era un canto, un coro suave, armónico, proveniente de lo alto. No eran voces humanas, eran voces celestiales, perfectas, que parecían llenar cada rincón del cementerio. El canto no tenía palabras que pudiera entender, pero su melodía hablaba directamente al corazón. Todos los presentes quedaron en absoluto silencio, escuchando aquel cántico imposible. Las lágrimas fluían sin control. Nadie intentaba ocultarlas. La presencia de lo divino era demasiado poderosa para contener cualquier emoción humana. Miré nuevamente al cielo y entre la luz y las partículas doradas comencé a distinguir siluetas. Eran formas etéreas, suaves, rodeadas de un resplandor propio. No podía ver sus rostros claramente, pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que eran ángeles, ángeles que descendían acompañando el alma de don Alejandro hacia la eternidad. El aire seguía impregnado de esa fragancia dulce, como flores que nunca antes había olido en este mundo. Era un aroma puro, limpio, que parecía acariciar el alma. El tiempo, para nosotros, parecía haber dejado de existir. No sabía si habían pasado minutos, horas o solo segundos. Todo estaba suspendido en un momento eterno. Entonces, la luz comenzó a intensificarse aún más. Los rayos se enfocaron directamente sobre la tumba, formando un pilar brillante que ascendía hacia lo alto. El canto se elevó, como si celebraran la llegada de un alma pura. Y justo en el centro de aquel resplandor apareció nuevamente la puerta. No era una ilusión, era real, una puerta gigantesca, dorada, con grabados que parecían moverse al ritmo del canto. La puerta del cielo. Aquella visión selló en mi corazón la certeza absoluta de lo que estaba presenciando. Un milagro, algo reservado solo para los ojos de aquellos que por alguna razón divina son elegidos para contemplar lo que existe más allá de la vida. Y yo, un simple sepulturero, estaba siendo testigo de ese prodigio sagrado. La luz, que ya era intensa, comenzó a fortalecerse aún más. Se transformó en un haz puro que descendía directamente sobre la tumba de don Alejandro. No era una luz que quemaba ni cegaba. Era una luz que envolvía, que acariciaba el alma, que penetraba hasta lo más profundo del ser sin causar temor. Yo no podía apartar los ojos de aquel espectáculo divino. Las flores que adornaban el ataúd comenzaron a moverse, pero el viento había desaparecido por completo. No había brisa, no había corrientes de aire, y sin embargo, los pétalos vibraban suavemente
como si una mano invisible los acariciara. Aquella danza de las flores parecía seguir el ritmo de la luz, como si ambas cosas estuvieran conectadas por una fuerza superior. La sensación que me invadía era indescriptible. Sentía calor, pero no un calor físico, era un calor interno, espiritual, como si la misma presencia de Dios estuviera abrazando cada fibra de mi cuerpo. Mis piernas temblaban, pero no por debilidad, sino por la magnitud de lo que estaba presenciando. Miré alrededor. Todos los presentes estaban completamente inmóviles. Algunos lloraban en silencio, otros tenían los ojos cerrados, como si estuvieran orando o en trance. El sacerdote seguía arrodillado, con las manos levantadas hacia el cielo, sus labios moviéndose en oraciones que sólo él y Dios podían escuchar. Las partículas doradas que flotaban en el aire seguían descendiendo lentamente, como pequeñas estrellas danzando a nuestro alrededor. La atmósfera era tan pura, tan cargada de santidad, que el tiempo parecía haberse desvanecido por completo. Entonces comencé a sentir algo aún más profundo, una presencia. No la veía, pero la sentía. Era como si alguien o algo estuviera de pie justo a mi lado, observando junto a mí aquel milagro. Mi respiración se volvió lenta, controlada, y mis sentidos se agudizaron. Todo parecía amplificado. El resplandor de la luz, el aroma dulce que impregnaba el aire, el leve murmullo del canto celestial que seguía envolviendo el ambiente. Era como si el cielo mismo hubiese descendido sobre aquel pequeño rincón del mundo, y en medio de esa experiencia sobrenatural, la puerta dorada volvió a tomar protagonismo. Se abrió lentamente, revelando un interior aún más brillante, como si dentro de ella existiera un universo entero de luz pura. No había oscuridad, no había sombras, solo un resplandor tan perfecto que las palabras humanas no pueden describirlo. Desde el interior de la puerta comenzaron a salir más figuras etéreas, ángeles, sin duda alguna. Sus siluetas irradiaban una paz que atravesaba cualquier barrera terrenal. No tenían alas como las que uno imagina en los libros, pero sus formas flotaban con una gracia imposible para cualquier criatura de este mundo. Cada uno de ellos parecía portar una especie de llama dorada en sus manos, como si transportaran fragmentos de la misma esencia divina. Entonces comprendí que no habían venido solos. Estaban allí para recibir el alma de don Alejandro, su espíritu, invisible para nosotros, pero claramente presente en aquel momento, ascendía lentamente guiado por los ángeles hacia el interior de la puerta celestial. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de una alegría pura, de fiercedad, un gozo inexplicable por presenciar el tránsito de un alma justa hacia la eternidad. El calor espiritual que sentía se transformó en una corriente de amor indescriptible. No había miedo, no había duda, solo certeza, certeza de que algo maravilloso estaba ocurriendo ante mis ojos mortales. Entonces escuché la voz nuevamente. No provenía de un lugar físico, era una voz interna, profunda, serena, que resonaba dentro de mi alma. Este hombre fue fiel hasta el final. Su lugar está preparado. La luz lo recibe. Mis rodillas finalmente cedieron y caí al suelo, incapaz de sostenerme ante tal majestuosidad. No sentí dolor al caer, solo una profunda humildad ante la grandeza de lo divino. Mientras permanecía arrodillado, vi cómo el resplandor envolvía completamente el ataúd. Era como si el cuerpo mismo de don Alejandro estuviera siendo cubierto por un manto de luz eterna. El canto angelical aumentó su intensidad, elevándose como una sinfonía de bienvenida. Las lágrimas de los presentes fluían libremente.
Nadie intentaba detenerlas. Era un momento de comunión total entre el cielo y la tierra. Las flores seguían danzando, las partículas doradas seguían descendiendo, y la puerta permanecía abierta, esperando el paso final del alma hacia la eternidad. Durante esos minutos, el cementerio dejó de ser un lugar de muerte para convertirse en un santuario vivo, un rincón de la tierra donde el cielo decidió manifestarse. Y yo, el simple sepulturero, fui testigo de todo, algo que jamás olvidaré mientras viva, algo que transformó para siempre mi visión de la muerte, del más allá y del amor inmenso que existe en el reino de Dios. Ese fue el momento sobrenatural, el instante en que la eternidad tocó la tierra. Y yo estuve allí para verlo. Y entonces sucedió. En medio de aquella luz viva, palpitante, perfecta, la puerta comenzó a formarse. Al principio era apenas un contorno, una figura difusa que flotaba en el resplandor. Pero poco a poco, sus detalles comenzaron a revelarse con una claridad que desafiaba la lógica humana. La puerta era inmensa, más alta que cualquier edificio que haya visto en mi vida, más ancha que los árboles más antiguos del bosque. No era de este mundo. Su estructura dorada brillaba como si cada partícula de oro estuviese viva, emitiendo pequeños destellos que bailaban al compás del canto angelical que aún resonaba en el aire. Los bordes de la puerta estaban adornados con grabados que mi mente, hasta hoy, es incapaz de describir. No eran símbolos humanos, no eran letras, ni números, ni figuras que yo pudiera comparar con algo conocido. Eran formas puras, sagradas, que parecían moverse suavemente, respirando como si tuvieran alma propia. Cada línea, cada curva, transmitía sabiduría, eternidad, amor. Era como si el mismo lenguaje de Dios estuviese escrito en esa puerta. Pero lo más impresionante no era solo su apariencia, era lo que transmitía. Yo no la estaba viendo solamente con mis ojos mortales. No, la veía con el alma, con el corazón, con una parte de mi ser que, hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía. Y al mirar al otro lado de la puerta, sentí la presencia de seres celestiales, los ángeles. No los veía claramente como uno ve a otra persona aquí en la tierra. Era diferente. Eran figuras luminosas, etéreas, majestuosas. Su forma era humana, pero al mismo tiempo completamente distinta. No, tenían alas visibles, pero flotaban en un movimiento armónico, como si el aire mismo los sostuviera. Sus rostros irradiaban paz absoluta, amor incondicional, una serenidad que ninguna palabra puede explicar. Cada uno de ellos sostenía en sus manos pequeñas esferas de luz, como si llevaran consigo fragmentos de la misma esencia divina. No había temor en mí, ninguna sensación de amenaza, solo un profundo respeto, un asombro inmenso ante aquella visión de perfección. Era como si el mismísimo cielo hubiese bajado a recibirme, a mostrarme que la vida es mucho más que lo que entendemos en este mundo limitado. Y allí, en el centro de aquella escena celestial, pude sentirlo. Don Alejandro, su espíritu estaba siendo recibido. No lo veía físicamente, pero su presencia era real, palpable, como una brisa cálida que acaricia el rostro. Los ángeles lo rodeaban, lo guiaban con ternura hacia el interior de la puerta, hacia esa luz infinita que brillaba con intensidad creciente. Mientras contemplaba todo aquello, mi alma se estremecía de humildad, porque mis ojos, mis sentidos, mi espíritu estaban siendo permitidos presenciar semejante gloria. Yo, un simple sepulturero, un hombre de tierra, de trabajo humilde, de vida silenciosa.
Fui escogido para ser testigo de un misterio reservado solo a los escogidos por el Altísimo. Las lágrimas seguían fluyendo por mis mejillas. No podía detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rendición absoluta ante la grandeza de lo eterno. El canto angelical se hizo más melodioso, como si celebraran la llegada de un hermano a su verdadero hogar. Cada nota vibraba en el aire, llenándolo de armonía perfecta. Las flores alrededor del ataúd seguían su danza suave, como si fueran parte del coro celestial. Las partículas doradas, suspendidas aún en el aire, parecían pequeños destellos de estrellas acariciando nuestros rostros. En ese instante, todo mi ser comprendió algo que va más allá de la lógica, más allá de la religión, más allá de la razón. La muerte no es el final. La muerte es apenas una puerta dorada, sagrada, que solo se abre para recibir a los que han vivido con amor, con fe, con entrega. Sentí que todo mi trabajo, durante tantos años, cobraba un sentido nuevo. Yo no solo cavaba tumbas, yo acompañaba, en silencio, el paso de cada alma hacia ese encuentro con la eternidad. Durante años había sido testigo de despedidas desgarradoras, de llantos inconsolables, de súplicas desesperadas. Pero ahora entendía que, detrás de cada adiós, existía un recibimiento mucho más glorioso del que jamás imaginé. Los minutos pasaban, o tal vez eran segundos, o quizá horas. El tiempo allí no existía, y la visión seguía llenando el lugar de una presencia indescriptible. El pueblo entero se había transformado en testigo mudo de aquel milagro. Los niños, curiosos e inocentes, observaban con sonrisas puras. Los adultos, con lágrimas de asombro, mantenían las manos unidas en oración. El sacerdote, aún de rodillas, recitaba palabras en voz baja, como si intentara acompañar el canto celestial. Y yo seguía allí, arrodillado, entregado completamente a aquella visión que, sabía, marcaría mi vida para siempre. La puerta del cielo, esa puerta que solo los puros de corazón tienen el privilegio de ver, estaba allí, abierta ante mis ojos. Fue entonces cuando la escuché. La voz no provenía de ningún lugar físico, no salía de las nubes ni del cielo abierto. Era como si hubiese surgido desde dentro de mi propio ser, resonando en lo más profundo de mi alma. Una voz suave, serena, cargada de una autoridad indescriptible, pero al mismo tiempo llena de amor. Cada palabra atravesaba mi mente como un susurro eterno. Este hombre no teme más a la muerte. Ahora él camina en la luz. Mis manos comenzaron a temblar. No era un temblor de miedo, no, era reverencia pura. Un temblor provocado por la magnitud de lo que estaba presenciando, por la certeza absoluta de estar frente a lo sagrado. El imposible se manifestaba delante de mis ojos mortales, y yo, un simple sepulturero, había sido escogido para presenciarlo. Aquellas palabras, tan simples y tan profundas, se grabaron en mi corazón para siempre. No teme más a la muerte. ¡Qué poderoso mensaje! Durante años, en mi trabajo, vi a familias enteras destrozadas por el miedo a perder a sus seres queridos. Vi miradas vacías, manos que se aferraban al ataúd como si quisieran retener un último aliento, un último momento. Pero ahora entendía. Don Alejandro había superado ese umbral. Su alma ya no estaba sometida al temor que atormenta a los vivos. Él había cruzado al otro lado, a la verdadera existencia, donde la muerte no tiene dominio, donde solo reina la luz eterna. La luz que lo envolvía seguía vibrando, pulsando como un corazón gigante
que latía con la misma frecuencia del universo. Las partículas doradas continuaban, descendiendo, girando lentamente a nuestro alrededor, como si cada una llevara consigo un fragmento del mensaje divino. El canto celestial, que nunca se detuvo, ahora parecía acompañar aquellas palabras, como si los propios ángeles celebraran la llegada de un alma justa. Volví la vista hacia la multitud. Nadie hablaba. Todos permanecían en un estado de asombro absoluto, atrapados en la misma sensación de paz y reverencia que me envolvía. Incluso los niños, normalmente inquietos, observaban en silencio, como si también pudieran sentir la magnitud de aquel instante. El sacerdote, aún de rodillas, alzó su cabeza al cielo y con lágrimas en los ojos murmuró: «Señor, tu misericordia es infinita». En ese momento comprendí que no solo yo estaba siendo testigo del milagro. Todos los presentes estábamos viviendo una experiencia que transformaría nuestras vidas para siempre. El mensaje no era solo para mí, ni únicamente para don Alejandro. Era un mensaje para todos los que allí nos encontrábamos, y quizás para cualquiera que escuchara esta historia algún día. La muerte no es el final. La muerte no debe ser temida por los que caminan en la luz. La eternidad está reservada para quienes vivieron con amor, fe y entrega. Y don Alejandro, con su vida de servicio y bondad, era ahora parte de esa luz eterna. Mientras meditaba sobre estas palabras, sentí un nuevo temblor en la tierra, muy leve, como un suspiro del propio suelo. Era como si la creación entera estuviese participando de este acto celestial. Las nubes doradas se desplazaron lentamente, abriendo aún más el firmamento. La puerta seguía abierta, brillante, majestuosa, como un portal hacia lo inexplicable. Y dentro de aquella apertura pude sentir el llamado suave y dulce de las moradas eternas. Fue en ese instante que otra revelación me golpeó con fuerza. El verdadero hogar no está aquí. Nosotros, los vivos, habitamos un mundo de transición, un viaje corto, lleno de pruebas, alegrías y dolores, pero que no representa el destino final. Más allá de lo visible, existe un reino puro, incorruptible, donde el amor no conoce límites ni final. Y ahora, frente a mis ojos, un hombre justo estaba siendo recibido allí, guiado por los ángeles mismos. Mi pecho se llenó de gratitud. ¿Cuántos hombres tienen el privilegio de presenciar lo que yo estaba viendo? ¿Cuántos pueden ser testigos de la entrada de un alma en el reino eterno? Mis lágrimas seguían fluyendo libremente, como un río imparable de emoción pura. La música celestial se elevó aún más, como si cada nota alcanzara los confines del universo. Las partículas doradas comenzaron a formar espirales en el aire, girando alrededor de la tumba, como si danzaran celebrando el paso de don Alejandro hacia la gloria eterna. En ese instante, un pensamiento invadió mi mente con una certeza abrumadora. Esto no es un adiós. La muerte solo es el comienzo de un viaje mayor. Los que parten no desaparecen. Solo atraviesan la puerta que los conduce al verdadero hogar. Y nosotros, los que quedamos, debemos vivir recordando que un día también seremos llamados a cruzar ese umbral de luz. Finalmente, la voz volvió a resonar dentro de mí, tan suave como la primera vez, pero cargada de una paz aún mayor. La luz permanece. El amor nunca muere. Esa fue la última enseñanza que recibí en aquel instante sagrado. Un mensaje que, hasta el día de hoy, llevo grabado en lo más profundo de mi corazón, mientras la puerta del cielo seguía abierta y la luz abrazaba la tumba de don Alejandro.
Algo comenzó a suceder entre los que estábamos allí. No éramos simples espectadores. Cada uno de nosotros estaba siendo tocado de una forma diferente por aquella manifestación divina. Los familiares más cercanos, de pie junto al ataúd, fueron los primeros en reaccionar. Algunos alzaron la vista hacia el cielo y al ver aquel resplandor sobrenatural, rompieron en un llanto aún más profundo. Pero sus lágrimas no eran ya de dolor por la pérdida, eran lágrimas de asombro, de alivio, de una mezcla indescriptible entre la tristeza humana y la esperanza celestial. Vi a la esposa de don Alejandro, una mujer fuerte, siempre serena, llevar sus manos al pecho mientras sus ojos se perdían en la luz. Sus labios temblorosos apenas pudieron articular palabras, pero la emoción en su rostro hablaba por sí sola. «Gracias, Señor, gracias», susurró mientras las lágrimas caían como ríos silenciosos por sus mejillas. Sus hijos, de rodillas junto a ella, no intentaron contener el llanto. Se abrazaban unos a otros, como buscando sostenerse mutuamente ante la grandeza de lo que presenciaban. Los nietos, pequeños, miraban hacia arriba con los ojos abiertos de par en par, sin comprender del todo lo que ocurría, pero claramente hipnotizados por la belleza de aquel instante. Algunos de los asistentes, vencidos por la emoción, comenzaron a arrodillarse espontáneamente sobre la tierra, justo alrededor de la sepultura. No importaban sus ropas elegantes ni el frío de la tierra húmeda. Allí, en medio del campo santo, sus rodillas tocaban el suelo como señal de rendición ante el Creador. Nadie daba órdenes, nadie decía qué y hacer. Era como si una fuerza invisible guiara los corazones de todos al mismo tiempo. Las oraciones comenzaron a elevarse en distintos idiomas, en distintas formas. Padre nuestro que estás en los cielos. Ave María, llena eres de gracia. Señor, ten piedad de nosotros. La diversidad de plegarias se unía como un solo clamor que ascendía junto a la luz. Era un concierto espiritual, un acto de comunión espontánea entre la tierra y el cielo. Incluso los que, hasta ese día, no profesaban fe alguna, fueron quebrantados por la pureza del milagro. Recuerdo haber visto a un hombre robusto, conocido en el pueblo por su escepticismo y dureza, caer de rodillas con los ojos llenos de lágrimas. Sus manos, que tantas veces habían rechazado cualquier oración, ahora temblaban mientras se aferraban a su pecho. «Perdóname, Señor, perdóname», repetía una y otra vez, como si su alma hubiese sido despertada en ese preciso instante. El sacerdote, aún arrodillado desde el inicio de la manifestación, elevó su voz por encima del murmullo general. «Gloria a Dios en las alturas. El Señor está aquí entre nosotros». La emoción era tan intensa que algunos de los presentes cayeron completamente postrados, rostro en tierra, como si la sola cercanía de la gloria divina los obligara a humillarse ante su Creador. Vi rostros transformados, vi ojos que antes estaban llenos de dolor, ahora iluminados por la certeza de la eternidad. Vi manos que se levantaban al cielo, como buscando tocar aquella luz que seguía descendiendo con una suavidad imposible. Nadie hablaba de muerte, nadie pensaba en pérdida. Todos estábamos envueltos en un encuentro sagrado, un acto de amor divino que trascendía cualquier explicación humana. Los animales del lugar, normalmente inquietos ante el bullicio de un entierro, estaban en completo silencio. Ni los pájaros volaban, ni los perros de los alrededores ladraban. Era como si toda la creación respetara la santidad de aquel instante único. A lo lejos, algunos vecinos que no pudieron acercarse al entierro observaban, en silencio,
muchos de ellos con las manos unidas en oración, otros con lágrimas cayendo por sus mejillas, contagiados por la atmósfera sobrenatural que inundaba el cementerio. Incluso los trabajadores del cementerio, hombres acostumbrados a la rutina de la muerte, estaban estáticos, incapaces de continuar sus labores. Jamás, en todos nuestros años allí, habíamos visto algo semejante. El cielo parecía abierto por completo. La puerta dorada permanecía inmensa y majestuosa, como un recordatorio de que la eternidad no es un cuento, sino una realidad tan tangible como la tierra bajo nuestros pies. Y en medio de todo aquello, mis propias lágrimas seguían cayendo. No podía detenerlas. Mi corazón latía al ritmo del canto angelical que seguía flotando en el aire. El calor espiritual envolvía mi cuerpo, haciéndome sentir más vivo que nunca, a pesar de estar rodeado de muerte, porque aquel ya no era un cementerio. Aquel lugar se había transformado en un santuario celestial, un rincón de la tierra tocado por la eternidad. Los minutos pasaban. Oh, tal vez eran horas, pero nadie se movía. Nadie quería que aquel instante terminara. Todos sabíamos, de alguna forma inexplicable, que estábamos presenciando un milagro reservado para muy pocos. Y yo seguía arrodillado, agradecido, asombrado, humillado ante la gloria infinita que el cielo nos estaba regalando aquel día, mientras el resplandor seguía iluminando el cielo y la puerta dorada permanecía abierta. Las personas que me rodeaban comenzaron a experimentar algo que ningún ser humano puede olvidar. Lo que empezó como un simple entierro, pronto se convirtió en un acto de profunda transformación espiritual para todos los presentes. Vi a los familiares de don Alejandro levantar sus rostros hacia el cielo, como si sus almas también estuvieran siendo atraídas por aquella luz. Las lágrimas que caían de sus ojos ya no eran sólo de dolor por la partida, sino de una emoción indescriptible. Era como si sus corazones se hubieran rendido completamente ante la presencia de lo sagrado. La esposa de don Alejandro, María, quien hasta ese momento había sostenido la compostura, rompió finalmente en Mitterselm llanto. Sus manos temblorosas se entrelazaron en el pecho mientras miraba hacia la luz, y en sus labios, apenas audibles, pronunció: «Mi amor, estás en casa». Sus hijos, arrodillados junto a ella, lloraban abrazados, incapaces de contener el torrente de emociones que los inundaba. Los nietos, demasiado pequeños para comprender la profundidad del momento, se mantenían en silencio, sus miradas fijas en el resplandor celestial, como hipnotizados por la belleza de aquella escena. Algunos de los asistentes no pudieron permanecer de pie por más tiempo. Vencidos por la magnitud del milagro, comenzaron a caer de rodillas, uno tras otro, hasta que una gran parte de los presentes estaba postrada en la tierra, rodeando la tumba como si el propio suelo se hubiera convertido en altar. Nadie organizaba nada. No había un protocolo, no había instrucciones. Era la fuerza invisible de lo divino la que guiaba los corazones de todos nosotros. Las voces comenzaron a elevarse. Algunos rezaban el Padre Nuestro, otros recitaban salmos, mientras otros simplemente lloraban en silencio, con el rostro vuelto hacia el cielo. «Señor, recibe su alma», suplicaba una mujer entre sollozos. «Que los ángeles lo lleven a su descanso eterno», murmuraba un anciano junto a mí. Las oraciones individuales se entrelazaban en una sola súplica colectiva, como un canto espontáneo surgido desde lo más profundo del espíritu humano. Incluso aquellos que en vida nunca habían mostrado interés en cuestiones de fe, ahora
estaban arrodillados, con los ojos bañados en lágrimas, sus corazones abiertos como nunca antes. Recuerdo especialmente a un hombre que siempre había sido conocido en el pueblo por su escepticismo. Su rostro endurecido por años de incredulidad estaba ahora completamente transformado. Sus manos se aferraban a su pecho, mientras su voz, quebrada por la emoción, repetía una y otra vez: «Perdóname, Señor, ahora creo, ahora creo». La atmósfera que nos envolvía era indescriptible. No, era solo un fenómeno visual. Era una presencia que se sentía en cada fibra del cuerpo, en cada latido del corazón. El aire mismo parecía cargado de una dulzura sobrenatural, como si estuviéramos respirando un aliento puro, salido del propio cielo. El sacerdote, quien hasta ese momento había dirigido la ceremonia, también cayó de rodillas, con los brazos levantados hacia la puerta luminosa, y exclamó con voz temblorosa: «Gloria a ti, Altísimo. Hoy hemos visto tu rostro». Los árboles que rodeaban el cementerio parecían inclinarse ligeramente, como si la creación entera estuviera rindiendo homenaje al milagro que se desarrollaba ante nuestros ojos. Los pájaros, en completo silencio desde hacía tiempo, seguían ausentes, respetando la santidad del momento. Incluso el viento había cesado completamente. Todo lo terrenal se había detenido para dar paso a lo eterno. Observé a algunos trabajadores del cementerio, hombres rudos acostumbrados a la rutina diaria de la muerte, con sus manos cubriendo sus rostros, llorando abiertamente como niños. Jamás habíamos imaginado presenciar algo semejante en un lugar donde la tristeza era habitual. Pero ese día, el cementerio no era un sitio de despedidas, sino un templo donde el cielo y la tierra se abrazaban. Las partículas doradas que flotaban en el aire seguían descendiendo lentamente, acariciando nuestros rostros como pequeños destellos de misericordia divina. Algunos intentaron tocarlas, y al hacerlo sentían un calor suave, reconfortante, como si sus almas fuesen purificadas por esa sustancia celestial. Los niños jugaban, entre ellas sin miedo, como si su pureza infantil los hiciera aún más sensibles a la belleza del milagro. La música angelical, que nunca dejó de escucharse, seguía elevándose en una armonía perfecta, como una sinfonía creada por el mismo trono de Dios. No existía el tiempo. Nadie sabía cuánto duró aquel encuentro. Podrían haber pasado minutos o horas, pero para nosotros cada segundo fue eterno. El rostro de cada persona allí presente quedó transformado por siempre. Incluso los que no hablaban, los que solo miraban en silencio, llevaban en sus ojos la marca de lo que habían visto. Habíamos sido testigos de un milagro, un verdadero encuentro con lo sagrado, y aunque la puerta aún permanecía abierta, sabíamos en lo profundo de nuestros corazones que aquello era un regalo que jamás volveríamos a experimentar de la misma manera. La muerte de don Alejandro ya no era vista como una pérdida, sino como un tránsito glorioso hacia la eternidad. Y nosotros, los vivos, habíamos sido privilegiados por presenciar el momento exacto en que el alma de un justo era recibida en la morada celestial. Ese día, todos salimos de aquel cementerio siendo diferentes. Nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, todo había cambiado. Habíamos contemplado el velo levantarse por un instante, y ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Después de aquel día, nunca más fui el mismo. No podía serlo. ¿Cómo podría volver a ver la vida con los mismos ojos luego de haber contemplado la eternidad
abrirse frente a mí. Todo cambió dentro de mi alma. Durante años había convivido con la muerte como parte de mi trabajo diario. Cavaba fosas, cerraba tumbas, consolaba a familias rotas por el dolor. Había visto cientos de rostros pálidos, manos inertes, cuerpos sin vida. Y aunque siempre mantuve un respeto profundo por mi oficio, confieso que, en lo más íntimo de mi ser, la muerte me provocaba un temor silencioso. Ese temor que, creo yo, todo ser humano lleva en algún rincón del alma. El miedo a lo desconocido, a lo que viene después. Pero aquel día, aquella visión, aquella presencia divina que nos envolvió, me reveló algo que ninguna palabra humana puede describir por completo. Entendí, con una certeza absoluta, que la muerte no es el final, no es la última página de nuestra existencia. Es apenas el umbral hacia algo mucho mayor, hacia una vida que nuestros ojos carnales no pueden ver, pero que existe con una intensidad y una belleza que supera todo lo que aquí conocemos. Desde aquel encuentro celestial, mis días ya no están marcados por el miedo, sino por la esperanza. Cada amanecer lo recibo como un regalo precioso, pero también como una preparación para el momento en que yo mismo sea llamado a cruzar esa puerta dorada que un día vi abrirse. Ya no temo el instante de mi partida. Sé que, cuando ese día llegue, no será un final oscuro, ni un abismo de desesperación. Será un regreso al verdadero hogar. Un hogar donde la luz nunca se apaga, donde las almas justas son recibidas por coros de ángeles, donde la presencia de Dios lo llena todo. Muchas veces, después de aquel acontecimiento, he regresado al mismo rincón del cementerio. Me detengo frente a la tumba de don Alejandro y cierro los ojos. Aún puedo sentir la calidez de aquella luz envolviéndome, como si pequeñas chispas de aquel día siguieran flotando en el aire. Me arrodillo, rezo en silencio, y en mi mente vuelven las palabras que aquella voz susurró en lo más profundo de mi ser. Este hombre no teme más a la muerte. Ahora él camina en la luz. Me aferro a ese mensaje cada día de mi vida. Me ha transformado en un hombre diferente, más humilde, más consciente de lo frágiles que somos aquí, pero también de lo infinitos que somos allá. He compartido esta historia con muchos a lo largo de los años. Algunos me escuchan con asombro, otros con escepticismo y unos cuantos incluso con burla. Pero no cuento esto para impresionar, ni para provocar temor. No es un cuento de fantasmas, ni una historia de terror. La comparto para que tú, que ahora me escuchas, sepas la verdad. El cielo es real, tan real como el suelo que pisamos, tan cierto como el aire que respiramos. Aunque nuestros ojos físicos no lo perciban, aunque nuestras mentes limitadas no puedan comprenderlo del todo, ese reino eterno existe, y cada uno de nosotros algún día será llamado a cruzar esa puerta. No importa cuánto poder, dinero o conocimiento tengamos en esta vida, todos enfrentaremos ese momento. Lo único que realmente importará será el amor que hayamos sembrado, la fe que hayamos mantenido, la compasión que hayamos ofrecido a los demás. Desde aquel día he buscado vivir con mayor gratitud. Aprecio cada pequeño gesto, cada amanecer, cada sonrisa, cada oportunidad de ayudar a alguien, porque sé que cada acto de amor es un reflejo de esa luz que me fue mostrada. He visto cómo algunos, al escuchar mi relato, han recuperado la fe que creían perdida. Otros han encontrado consuelo por la partida de seres queridos, sabiendo que no están perdidos en la oscuridad, sino que caminan en la luz. Y eso, para mí, ya es motivo suficiente
para seguir compartiendo esta experiencia una y otra vez hasta el final de mis días. A veces, en la soledad de la noche, levanto la mirada al cielo estrellado y me pregunto si volveré a ver aquella puerta dorada antes de partir. Quizás sí, quizás no, pero no importa, porque lo que mis ojos vieron aquel día quedó impreso en mi alma, y cuando mi tiempo aquí termine, sé que esa misma luz vendrá a buscarme, así como lo hizo con don Alejandro. Por eso, a ti que me escuchas ahora, te digo, vive con amor, perdona siempre, ayuda al que lo necesita, camina con fe y nunca temas a la muerte, porque el cielo es real y cada vez que paso por aquella tumba, aún siento el calor de aquella luz. No importa cuántos años hayan pasado desde aquel día, cada vez que mis pasos me llevan por el sendero de ese viejo cementerio donde tantas almas reposan, mi corazón vuelve a latir con aquella misma emoción sagrada. Me detengo frente a la lápida de don Alejandro, cierro los ojos y permito que los recuerdos inunden mi ser. Aunque el tiempo haya marchado, aquella presencia sigue viva dentro de mí, como una llama que nunca se apaga. A veces, el viento sopla suavemente entre los árboles, y es como si escuchara nuevamente el eco de aquella voz celestial, susurrando en lo profundo de mi alma. Este hombre no teme más a la muerte. Ahora, él camina en la luz. En esos momentos, mis ojos se humedecen, pero no por tristeza, sino por gratitud. Gratitud por haber sido testigo de algo tan sagrado, algo reservado solo a los escogidos por el Altísimo. Y pienso en todos aquellos que aún hoy lloran la partida de sus seres queridos. A ti, que has perdido a un padre, a una madre, a un hijo, a un amigo. A ti, que a veces te preguntas si volverás a verlos, si están bien, si hay algo más allá de esta vida. Te digo con el corazón en la mano, ellos están en buenas manos. La muerte no es el final, no es un abismo oscuro, ni un vacío aterrador. Es apenas un paso, un cruce, una puerta hacia una existencia donde no hay dolor, ni llanto, ni miedo. Allí, donde el amor es perfecto, donde la luz es eterna, donde las almas son recibidas con cantos angelicales y abrazadas por la paz de Dios. Yo, un simple sepulturero, fui testigo de esa verdad. Fui elegido, sin merecerlo, para contemplar lo que la mayoría solo espera ver al final de su camino. Y por eso comparto esta historia, no para asustar, no para buscar atención o reconocimiento. La comparto porque sé que hay muchos corazones que necesitan escucharla. Porque sé que hay almas quebrantadas por el dolor, sumidas en el miedo, que necesitan una palabra de esperanza. Porque sé que allá afuera hay quienes han perdido la fe, quienes han sido consumidos por el vacío de la pérdida y creen que todo termina en un ataúd. Pero no es así. Lo que vi con mis propios ojos fue real. La puerta del cielo se abrió ante mí. Los ángeles descendieron. La luz abrazó el alma de un justo. El canto celestial llenó el aire y el mensaje quedó grabado en mi ser. La vida no termina, solo se transforma. Por eso, si hoy estás escuchando estas palabras, quiero invitarte a que abraces esta verdad. No temas a la muerte. No dejes que el dolor te robe la esperanza. Vive cada día con amor, con compasión, con fe. Busca reconciliarte con aquellos que amas. Perdona, abraza. Da gracias por cada nuevo amanecer, por cada respiración, por cada abrazo recibido, porque todo lo que sembramos aquí, en esta tierra pasajera, tendrá su recompensa en esa morada eterna donde la luz nunca se extingue. Y si un día el dolor toca tu puerta nuevamente, si te toca despedir a alguien que amas,
Recuerda estas palabras. Ellos no están perdidos. Ellos están en la luz. Cada lágrima que derrames aquí será transformada en gozo allá. Cada abrazo no dado será completado en la eternidad. Cada oración, cada súplica, cada suspiro de amor llegará al trono del Altísimo y será escuchado. Yo lo sé, porque lo vi. Y ahora te pido algo más. Si esta historia ha tocado tu corazón, si estas palabras han encendido una chispa de esperanza en ti, no las guardes solo para ti. Comparte esta historia con aquellos que necesitan fe. Hay muchos allá afuera que viven sumidos en el miedo, en la duda, en el dolor de la pérdida. Sé tú la voz que lleve esta esperanza a sus corazones. Que este relato no se quede en este momento, sino que viaje, que toque más vidas, que ilumine más almas, porque Dios está más cerca de lo que imaginamos. No está en un trono lejano e inaccesible. Está aquí, caminando a nuestro lado, sosteniéndonos en cada prueba, abrazándonos en cada caída, susurrándonos en cada silencio. Y un día, cuando termine nuestro viaje por esta tierra, Él abrirá esa misma puerta dorada y nos recibirá en la eternidad, donde ya no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Solo paz, solo luz, solo amor eterno. Esa es la promesa que me fue revelada. Y esa es la promesa que hoy comparto contigo.